narcotraficantes más buscados dentro y fuera de México, Nemesio Ceguera, alias El Mencho. La iglesia invoca la paz con Jesús sacramentado. 16 presos políticos en Venezuela dejan las cárceles este fin de semana tras la promulgación de la ley de amnistía. En víspera de cumplirse 4 años de la guerra entre Ucrania y Rusia, el Papa León XIV renueva su pedido por la paz sin demora y el diálogo entre ambas naciones. En el segundo domingo de Cuaresma, el Papa León XIV lleva el mensaje de conversión a otra parroquia de su diócesis en Roma, en una zona de refugiados y desempleados. En una entrevista con un sacerdote y psicólogo descubrimos cómo la confesión en Cuaresma puede restaurar el alma y la mente. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes y también contigo, Eddie. Como siempre, también contigo, Natalie, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Policarpo, obispo y mártir, empezamos las noticias desde México con la caída de uno de los narcotraficantes más buscados dentro y fuera del país. Se trata de Nemesio Oceguera, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La iglesia llama a mantener la oración por la paz en México. Nuestro corresponsal en Jalisco, Belén Zapata, con los detalles. La pequeña y frágil imagen de la Virgen de Zapopan, de apenas 34 centímetros de altura, pero extraordinariamente poderosa en milagros, se asoma por el balcón central de su basílica, localizada en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, al oeste de México. Es conocida entre muchos títulos como la pacificadora, porque en su largo historial ha calmado tempestades y guerras. Son sus guardianes, los franciscanos, quienes la sostienen para, como ha ocurrido en diferentes momentos, desde 1530 que llegó a esta región, pacifique con su presencia a la ciudad y el país, que el domingo vivió una jornada de violencia derivada de la detención y muerte del capo mexicano Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de conocerse la muerte del capo y de 7 integrantes de su organización, las reacciones por parte de este grupo criminal se hicieron sentir desde la mañana del domingo y hasta altas horas de la noche, primero en Jalisco y luego en otros estados, con la quema de vehículos bloqueando calles y carreteras, así como ataques a tiendas, supermercados, estaciones de servicios y sucursales bancarias. Las calles poco a poco quedaban vacías, al tiempo que las autoridades llamaban a la población a resguardarse en casa. Las misas dominicales se suspendieron, así como el servicio de transporte. Tiendas, negocios y supermercados cerraron sus puertas. Algunos sacerdotes transmitieron los oficios religiosos del domingo a través de redes sociales. Queremos llevar esta Santa Misa Dominical a todos ustedes. Hemos sido amenazados con esta pérdida de la paz por estos actos violentos que ha sufrido nuestro Estado. En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a la comunidad católica a reforzar sus medidas de seguridad y comunitaria y atender las indicaciones de las autoridades. Invitaron a los fieles a intensificar la oración por la paz y los encomendó a la Virgen de Guadalupe, Reina de la Paz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en rueda de prensa este lunes, confirmó que el operativo donde murió El Mencho contó con el apoyo de información por parte de Estados Unidos. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. El secretario de la Defensa Nacional de México, general Ricardo Trevilla, detalló el operativo en el que murieron 25 policías, 2 agentes de seguridad de la Fiscalía, así como una mujer ajena a los hechos. El militar no pudo contener la emoción al ofrecer sus condolencias a las familias de los policías caídos en el operativo. Es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Hasta la mañana de este lunes permanecía activo el máximo nivel de alerta para la coordinación entre las diferentes fuerzas del orden. Las calles continuaban semivacías
mientras que se suspendieron las clases en todos los niveles educativos. Algunas empresas, negocios, comercios y bancos permanecieron cerrados. En Jalisco, Belén Zapata, EWTN Noticias. Por otro lado, en Venezuela, este fin de semana fueron liberados más presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía hace unos días. Veamos. Con mucha emoción, Juan Freites saluda a sus familiares tras su liberación este domingo, luego de la promulgación de la ley de amnistía para los detenidos por los acontecimientos políticos ocurridos entre 2002 y 2025 en Venezuela. Yo fui liberado bajo la ley de amnistía, una libertad plena sin restricciones. Y así como yo fui liberado sin restricciones y con libertad plena, deben ser liberados todos los que quedan. Freites era coordinador regional de 20 Venezuela en Vargas, movimiento fundado por María Corina Machado. Fue detenido en 2024 y enviado al Helicoide, la cárcel más temida de Venezuela. Junto a él también fue liberado Roberto Bernet, un ingeniero que colaboró en la campaña de Edmundo González para las elecciones del 2024. Fue secuestrado mientras trotaba en un parque público. Recuerdo las palabras mismas de la presidenta encargada cuando anunció la ley de amnistía, que puede ser pequeña, chiquita, lo que sea, pero es un comienzo. El Grupo Venezolano de Derechos de los Presos Foro Penal confirmó que 16 personas fueron liberadas desde que se promulgó la ley. En total, 464 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, pero aún quedan más de 600 detenidos según fuentes del Foro Penal. Para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento, lo digo yo desde postura de presidenta encargada chavista. Sin embargo, la ley ha sido criticada por excluir a condenados por delitos considerados graves como rebelión militar y a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y graves violaciones a los derechos humanos. Las familias que esperaban la liberación de sus seres queridos pasaron días fuera de los centros de detención. Algunas iniciaron una huelga de hambre días antes de la aprobación de la ley. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, este domingo empezó una nueva huelga de hambre, ahora de los más de 200 presos políticos en el Rodeo 1, quienes exigen atención médica y el cumplimiento de las excarcelaciones previstas en la ley de amnistía. La protesta empezó el mismo día que el gobierno invitó a la Cruz Roja venezolana a participar en el proceso de excarcelaciones contemplado en la ley de amnistía. Y en víspera de cumplirse 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania, Moscú domina cerca del 20% del territorio ucraniano, según Así Prensa. En el reciente Angelus Dominical, el Papa hizo un firme llamado a la paz. Han pasado 4 años desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Sigo conmovido por la dramática situación que todos ven. Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias rotas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indescriptible. Verdaderamente cada guerra es una herida infligida a toda la familia humana. Deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca generaciones. La paz no puede demorar. Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables. Esta es la razón por la cual renuevo firmemente mi pedido, que las armas se callen, que se detengan los bombardeos, que se alcance un alto el fuego sin demora y se fortalezca el diálogo para allanar el camino a la paz. En el segundo domingo de Cuaresma, el Papa León XIV visitó la segunda de las 5 parroquias de su diócesis de Roma. Se trata de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Castro Petróleo. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Flynn, informa.
El Papa León XIV visitó este domingo pasado la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús en Vía Marsala, una iglesia de Roma dirigida por los salesianos. Lo esperaban cerca de 1.000 personas, representantes de los distintos grupos parroquiales, en la que fue su segunda visita pastoral a las parroquias de su diócesis durante la Cuaresma. Queridos amigos, al encontrarme hoy con ustedes, veo en ustedes una presencia especial de cercanía, de proximidad en medio de los desafíos de este territorio. De hecho, en él hay muchos jóvenes universitarios, personas que se desplazan diariamente por motivos de trabajo, inmigrantes en busca de empleo, jóvenes refugiados que, gracias a la iniciativa de los salesianos, han encontrado en la sede de al lado la posibilidad de conocer a jóvenes italianos de su misma edad y realizar proyectos de integración. La parroquia está cerca de la estación central de Termini, una comunidad donde se alojan refugiados, desempleados y personas que no pueden pagar el alquiler. En pocos metros se pueden apreciar las contradicciones de esta época, la despreocupación de quienes llegan y parten con todas las comodidades y quienes no tienen un techo bajo el que cobijarse, el gran potencial para el bien y la violencia desenfrenada, el deseo de trabajar honestamente y el comercio ilícito de drogas y prostitución. Durante su visita, el Papa les recordó que esta parroquia representa una invitación a ser signo de cercanía y caridad en comunidades donde hace falta una fuente de esperanza. Al finalizar la celebración eucarística, el pontífice rezó junto a los salesianos y mostró su afecto a esta comunidad religiosa, bromeando sobre su deseo de pertenecer a esta congregación. De joven, antes de entrar en los agustinos, visité la comunidad salesiana. Quedaron segundo lugar, lo siento. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Para reconciliarnos con Cristo en Cuaresma, lo principal es acercarse al sacramento de la confesión. El sacerdote chileno Wenceslao Vial, médico cirujano por la Universidad de Chile, psicólogo y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, nos explica cómo la confesión puede restaurar el alma y la mente. Veamos la entrevista del programa Vaticano de EWTN. Fue formado para curar con bisturí y más tarde llamado a curar en el confesionario. Dios lo sabe absolutamente todo. El padre Wenceslao Vial es sacerdote y profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y trabaja en algún lugar a medio camino entre la medicina, la psicología y la fe. Están muy entrelazados. Tenemos que verlos juntos. A través de libros como Psicología y Vida Cristiana y su estudio sobre Viktor Frankl, el padre aborda una pregunta que mucha gente no sabe cómo responder. ¿Cómo puede la psicología ayudar a los confesores? ¿Qué se debe llevar a un terapeuta y qué se debe llevar a un confesor? En esta entrevista, Magdalena Wolinska-Riedi, corresponsal de EWTN Vaticano, habla con el padre Vial sobre lo que la confesión puede ofrecer y la terapia no. ¿Qué significa para usted personalmente ser confesor? Y por otro lado, ser doctor en psicología y vida espiritual. Me ayuda porque entro en lo que son las dimensiones del ser humano. O sea, el ser humano hay que verlo siempre en 3 dimensiones: orgánica, psíquica y espiritual. No podemos descuidar ninguna. A veces hay gente que sufre mucho porque no cuida su cuerpo, o porque no cuida su psiqui, o porque no cuida su dimensión espiritual. En la dimensión espiritual no tenemos solo el encuentro con Dios o dificultades de conciencia, tenemos también todo lo que se refiere a la búsqueda del sentido de la vida y a las relaciones interpersonales. ¿Cómo ayuda la confesión psicológicamente a una persona y cómo puede la psicología ayudar a los confesores? La confesión busca la reconciliación, busca el perdón, y está relacionada con el arrepentimiento. O sea, una persona que se confiesa se arrepiente. Y el arrepentimiento de por sí tiene un poder curativo. ¿Qué le da la confesión sacramental a una persona que la psicología, incluso en su mejor expresión, no puede alcanzar? La primera cosa que da es el perdón, o sea, el perdón de Dios. Eso no lo da ninguna psicoterapia. Ninguna psicoterapia pone un modelo de persona delante. En cambio, la confesión y el acompañamiento espiritual ponen a Cristo. O sea, lo que da es eso. Y lo que da también es la gracia de Dios, ese bien sobrenatural creado que nos ayuda. O sea, es una fuerza interior que te transforma, que te convierte,
te da finalmente la paz. ¿Y hay algo que las sesiones de terapia puedan dar o proporcionar a alguien que la confesión no pueda? Es que en realidad los fines son distintos, porque la psicoterapia o la psicología o un tratamiento médico, psiquiátrico, yo soy médico, da a la persona algo distinto, da o busca la salud psíquica, busca quizás restablecer algunas dificultades de la personalidad, del modo de ser, que son o que vienen desde incluso antes del nacimiento. Y todo eso, todo ese restablecimiento, ese fortalecimiento de la personalidad con la curación psíquica, que es el fin final, o al menos la estabilidad psíquica, es lo que da la psicoterapia. ¿Alguna vez ha visto que la terapia socave la confesión? ¿O viceversa, que la confesión socave la terapia? Cuando falta comprensión entre los dos ámbitos, cuando falta conocimiento, cuando el psicoterapeuta o el psicólogo o el médico desconfían de la vida espiritual, o el sacerdote, el confesor, desconfía de la psicología. Esa falta de conocimiento provoca desconfianza que va en contra de la persona, del bien de la persona, que es lo que se busca. El sacerdote tiene que escuchar mucho, el psicoterapeuta tiene que escuchar mucho también, y los dos deben conocer el ámbito en el que el otro se mueve y así ayudar. Cuando un penitente confiesa algo que parece más un síntoma que un acto libremente elegido, ¿cómo se maneja la culpabilidad y la absolución? Bueno, esto depende mucho de la situación en que te encuentres, pero efectivamente a veces hay algún penitente que dice algo, dice, pues esto no es un pecado propiamente tal, no está confesando algo porque le duele, porque se ha hecho daño a sí mismo, porque le ha hecho daño a otros, porque le duele a Dios, que nos quiere, porque nos ve destruirnos, que es el verdadero sentido del pecado, ¿verdad? Sino que lo dice quizá por un mecanismo obsesivo, un mecanismo de ansia anticipatoria, como el mecanismo típico de la obsesión, ¿no? Entonces, pues, uno se puede dar cuenta de eso y con mucha delicadeza, escuchando primero, hacérselo ver, hacerle ver lo importante del amor de Dios, lo importante del sentido verdadero del pecado. El sacerdote no tiene un pecatómetro para ver si es que esto es pecado o no, y Dios tampoco. Dios lo que busca, y Dios lo sabe todo además. O sea, si una persona se complica, eso es lo primero que hay que decirle, mira, Dios lo sabe absolutamente todo. Para terminar, quería preguntarle por ese grupo de investigación que fundó en la Universidad de la Santa Cruz, un grupo de investigación sobre psicología y vida espiritual. ¿En qué consiste exactamente? ¿En qué trabajan? Bueno, este grupo se llama Juan Bautista Torelló, tiene el nombre de un sacerdote y psiquiatra que enseñó aquí en la universidad, falleció en el 2011. Él era muy amigo de Víctor Frankl. El año 70, Juan Bautista Torelló trajo a Víctor Frankl a Roma, le presentó a Pablo VI, pudo estar con Pablo VI, cosa que para Víctor Frankl fue algo muy, pero muy interesante. Estuvo también con San José María, el fundador del Opus Dei. Y bueno, nosotros aquí en la universidad hemos querido formar este grupo con este nombre precisamente para buscar estos entrelazamientos entre la vida espiritual y la psicología. Por mucho tiempo se ha pensado que eran campos como lejanos, como contrarios, y en cambio están muy entrelazados. Tenemos que verlos juntos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, de nada. Hacemos una pausa y al volver, un joven recién consagrado sacerdote que fue confirmado por el hoy Papa comparte su inspiradora vocación dejando un mensaje para otros jóvenes sobre la vida sacerdotal. Además, una tradicional danza con niños como los protagonistas inicia la Cuaresma en Sevilla, una tradición que se conserva desde el siglo XV. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Se consagra sacerdote un joven que recibió la confirmación del hoy Papa León XIV. En entrevista nos contó su hermoso testimonio. Veamos. Con gran alegría les contamos que el viernes 13 de febrero fueron ordenados 2 nuevos sacerdotes de la prelatura de Yauyos en la Sierra de Lima. Entre los nuevos presbíteros está el padre Erlin Pérez Vázquez, de 26 años de edad. El hoy Papa León XIV lo confirmó cuando era obispo.
Hoy está conectado con nosotros para contarnos su historia vocacional, que seguro será un gran testimonio para jóvenes que anhelan lo mismo. Padre Erlin Pérez, bienvenido a EWTN Noticias y felicitaciones. Padre, ¿cómo influyó su vida en su pequeño pueblo natal en su vocación sacerdotal? Yo he vivido en el campo hasta los 17 años, he vivido rodeado de naturaleza, de árboles, de ríos y de buenos amigos. Mi pueblito se llama pues Alfombría, que pertenece a la provincia de Santa Cruz, allá en Cajamarca. Y en el 2012 hice mi primer año de secundaria en el Colegio Seminario Menor. Aquí es donde yo descubrí la vocación al sacerdocio. Aquí es donde yo empecé a tratar más a Jesús con ratitos de oración, y también me ayudó muchísimo el ejemplo, el testimonio de vida de los sacerdotes que nos acompañaban aquí en este colegio seminario. Y eso hizo posible que yo pues por allí me fuera planteando la vocación al sacerdocio. Luego volví a Cajamarca, porque esto queda aquí en Cañete, en la prelatura de Yauyos. Volví a Cajamarca, estudié en colegios estatales. Y bueno, pero ya lo vivido en el seminario menor, pues me marcó la vida, ¿no? En casa pues seguía cultivando lo aprendido, hacía mis ratitos de oración. Y mis padres también me ayudaron mucho en el tema de la fe. ¿Cómo reaccionaron sus padres, hermanos? Si bien es cierto, usted nos menciona que ellos lo han acompañado, sus amigos de repente al enterarse de que quería ser sacerdote. Bueno, las reacciones fueron muy, muy grandes. En realidad, cuando yo le tuve que anunciar a mi papá que iba a ser sacerdote, él lo que simplemente hizo es extender sus brazos y darme así como un abrazo de oso, ¿no? Gigante. Entonces, yo me sentí de verdad muy contento, ¿no? Por esa respuesta gigante que mi papá me había dado. Ya luego, poco a poco, pues también mi mamá se fue enterando, ¿no? Y luego toda mi familia, tengo 4 hermanos, y ellos muy contentos, muy contentos. Luego los amigos se llegan a enterar de que yo voy a ser sacerdote cuando estoy en quinto de secundaria. Entonces por ahí salían algunas bromas y me decían, ahí va el curita que orina agua bendita. O también cuando pasaban delante de mí, pues se hacían la señal de la cruz, así, ¿no? Y bueno, eran cosas que a mí me daban bastante gracia. Así es, padre. ¿Y qué recuerda de su confirmación con el Papa León XIV? Y de verdad que para mí ya el tiempo de la confirmación se me estaba pasando, porque yo ya me encontraba en el 5º año de secundaria. Y entonces un día fui donde mi párroco, fui a la parroquia y le dije, padre, ¿cuándo voy a recibir mi confirmación? Y entonces él dijo, mira, Monseñor Prevost va a venir a Utillacu, que es un pueblo cercano, en noviembre. Toma este catecismo y nos vemos en tal fecha, ¿no? Fue un 9 de noviembre. Entonces yo me puse a preparar, ¿no? Empecé a resolver preguntas que el catecismo planteaba, también repasaba la doctrina, y para el día de la confirmación fui con mi papá. Fuimos en una moto lineal durante 1 hora y media, porque es zona rural, ¿no? El campo. Y llegamos, pues, ¿no? Ahí a la iglesia. Yo tomé asiento en el lugar que me correspondía y ahí esperaba, ¿no? Esperaba y esperaba. Y mi papá cuenta que en esa espera, pues, él todavía se encontraba fuera de la iglesia, esperando unos momentos. Y en ese momento fue cuando llegó Monseñor Prevost, ¿no? Acompañó a algunos sacerdotes. Los sacerdotes conocían a mi papá y se lo presentaron, ¿no? Le dijeron, este es don Paco, es el catecista de la parroquia. Y entonces Monseñor Prevost, pues con mucha cercanía, se acercó a él y conversó, ¿no? Hubo un buen momento. Y dice mi papá que para él, pues, fueron momentos únicos, ¿no? Bien bonitos, bien felices, ¿no? Y así es como yo, pues, ya en la misa de confirmación, pues, recibí el sacramento, ¿no? De manos del ahora Papa, ¿no? Yo contentísimo, para mí ha sido una gracia especial. Claro, de todas maneras, padre. ¿Y cómo se siente ahora ya como sacerdote, luego de haber celebrado su primera misa? Cuando hay un momento de la misa de ordenación, cuando el obispo impone las manos, sentí, ¿no? Cómo el Espíritu Santo, pues, te llena el alma, ¿no? Completamente, penetra, pues, todo tu ser. Y yo me sentí de verdad
bien emocionado. También me salieron las lágrimas, luego los sacerdotes también iban imponiendo las manos y yo seguía llorando y llorando. Y bueno, cuando ya pasaron todos los sacerdotes, abrí mis ojos y delante tenía a la Virgen María, la imagen de nuestra Madre del Amor Hermoso. Y de verdad que fueron momentos muy bonitos. También celebrar la Santa Misa ha sido una gracia muy especial. Es que no me lo imagino, ¿no? Tener a Dios en mis manos, ¿no? El creador de todo el universo, el creador de lo visible y lo invisible, tenerlo en mis manos, ¿no? En el momento pues, de la Santa Misa mis manos temblaban, ¿no? ¿Y cómo no van a temblar si tengo a Dios creador, ¿no? A Dios creador. De verdad que ha sido bonito, muy bonito, y luego también serán bonitas las misas que celebre más adelante. Seguro que así va a ser, padre. ¿Y qué le puede decir usted a los jóvenes que también se cuestionan por la vocación al sacerdocio o la vida religiosa? Que se deje amar por Jesucristo, que se deje hacer por Él y que también abra su corazón para que Cristo pueda ingresar en él. Y Dios hace el resto. Padre, rezamos por usted, por su vocación, esta misión tan hermosa como sacerdote. Padre Erling Pérez, muchas gracias por la entrevista. Gracias, ha sido un placer. Nos despedimos viendo la danza de los seises en la Catedral de Sevilla. Desde el siglo XV es una tradición al inicio de Cuaresma que tiene como protagonistas a los niños. Al inicio eran 6, por eso viene el nombre de ahí. Con trajes tradicionales realizan una coreografía pausada y solemne con castañuelas. Una ofrenda de pureza infantil destaca la Catedral de Sevilla. Hasta mañana.